Hola, hola, muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos a nuestro nuevo podcast llamado Cívica Pop. Mi nombre es Carlos Muñoz Lecerf. Como ustedes ya saben, la Fundación Cívica Popular existe para difundir formación ciudadana, por lo que para este año 2024 he creado un espacio simple y resumido que explique rápidamente lo que está sucediendo en el ámbito de la política y la normativa nacional. Cívica Pop es para todo público y estará disponible desde hoy en YouTube y Spotify. Sin más rodeos, damos inicio a nuestra nueva edición. Y en esta nueva edición nos acompaña nada más ni nada menos que un recurrente, que es el señor Felipe de la Fuente, quien nos ayuda a entender algunos temas más cercanos a lo que es economía quizás. ¿Cómo está, Felipe? Muchas gracias, Carlos. Aquí muy bien, gracias. Y aquí venimos a hablar sobre el tema previsional, que es lo que nos compete hoy día. Últimamente he visto tus publicaciones, columnas principalmente, que han tratado sobre la reforma de pensiones, que ya va para los 14 meses de discusión, ¿cierto? Sí, y que pasó a segundo trámite constitucional. Claro, estaba recién en las cámaras y logró pasar, sí, esto fue, pero horriblemente trabajado, duro y esforzado porque era una piedra en el zapato para el gobierno. El tema sí, es que está muy confuso el ambiente. Hubieron cosas que se aprobaron, hubieron cosas que no se aprobaron, entonces estamos en una nebulosa. Yo normalmente trato normativa cuando ya está finalizado, cuando ya está aprobado, porque la verdad es que trabajarlo antes es como sobreanalizar las cosas, sobreanalizar lo que todavía no está zanjado y lo que todavía no es cierto. Sin embargo, es bastante especial la reforma de pensiones, entonces vale la pena hacer un análisis durante el camino, vale la pena analizar cómo vamos avanzando, o quizás no tanto avanzando. Así que este pequeño podcast va a tratar sobre qué se aprobó y qué no se aprobó. Lo primero sí, es que se aprobó la idea de legislar, eso sí, que antes no existía, ¿ya? Y al menos se aprobó la idea de legislar y bastante holgado, ya fue por 84 votos a favor, ¿cierto? 64 en contra, como podemos ver hay una diferencia de 20 votos, ¿ya? Lo que hubiese sido impensado hace un año atrás, ni por si acaso, ¿ya? Claro. Y ahora, claro, pasamos a otro trámite que va a tener que discutirse esto mismo en la Comisión de Trabajo y Hacienda, pero en la Cámara Alta, en el Senado, o sea, pasa a un segundo trámite legislativo. Sí. ¿Qué es lo que tú primero dirías que se aprobó en este trámite recién pasado en la Cámara de Diputados? Al final lo que obtuvimos de la reforma fue más bien una cáscara de lo que podríamos esperar de la reforma de pensiones, o al menos del proyecto. Porque si bien se aprobaron cosas como el aumento de la PGU condicionado a los ingresos estructurales, tenemos la aprobación del seguro social, que es básicamente el 3% que quería el gobierno para una suerte de reparto. No se aprobó el Fondo Integrado de Pensiones, que sería lo que financiaría este 3% adicional de reparto, que es administrado por un ente público. Tampoco se aprobó ni el administrador previsional público, y además tampoco se aprobó el inversor de pensiones del Estado. Entonces, básicamente, además que no se aprobó el 6%. Entonces... Ese es el tema. Detengámonos ahí. ¿Qué se aprobó de ese 6%? ¿Qué pasó con ese 6% que se iba a dividir entre 3 y 3? ¿Qué pasó con ese punto en particular? Ese punto en particular no se aprobó, porque básicamente quedó la cotización extra al aire. No se sabe qué va a pasar con la fracción de reparto ni la fracción de capitalización individual. Todo eso se va a debatir en el Senado al final. ¿Y en qué consiste ese 3% que se aprobó? ¿En qué consistirá? El 3% aprobado es básicamente capitalización individual. Lo que no estoy seguro es si es que considera un componente de solidaridad intrageneracional o no. No sé si eso se habrá aprobado dentro del 3% de capitalización. Yo entiendo, al menos yo de lo que he leído, y está bien confusa la información, es que no habría sido aprobado esa parte, ¿ya? Claro. Otro tema que entra mucho en la duda respecto al segundo tema que trataste. Se habla que hoy en día, claro, tenemos las AFP y se quería hacer una distinción entre los inversores privados de pensiones y el inversor estatal de pensiones. ¿Qué pasó entre esa materia?
y de hecho iría un poco más lejos, entre lo que es la administración y la inversión. Ya. La administración dejémosla fuera, pero vamos a los inversores que esto pregunta. Se aprobó la idea de que se separaran con los inversores de pensiones privados. Lo que no se aprobó, eso sí, fue el inversor estatal. Entonces, que básicamente cumpliría las mismas funciones que el inversor privado. O sea En que teoría. no vamos a tener la versión alternativa de que yo pudiese escoger que mis pensiones fuesen administradas por el Estado. Eso no va, por ahora. Por ahora no va. Ahí habrá que ver cómo lo regresan al Senado, o si lo plantean de una forma distinta, con una AFP estatal propiamente tal, que es un poco la idea que se tenía al principio. Y tú mencionaste antes que, aparte de esta discusión entre los inversores previsionales privados y públicos o estatales, ya que fue lo último fue lo rechazado, tú mencionaste a los administradores previsionales. ¿Eso Sí, fue aprobado o rechazado y qué era? quedó aprobado el puro nombre. Los administradores previsionales básicamente cumplen el rol de las funciones administrativas que hoy día tiene la AFP, digamos, administración de las cuentas, la llegada de las platas, de las cotizaciones, y eso después se licita hacia los inversores privados o lo que hoy día son las AFP. Hoy día lo que pasa con esas platas, con las cotizaciones, llegan directo a la AFP. Claro, y de hecho Y cuando eso, cobran judicialmente, quien cobra es la AFP. sí, precisamente. Ya, Entonces esa figura cambia y sería un administrador centralizado. entiendo. Ya, de hecho, por eso se le comparaba con la figura de lo que hoy en día es lo que hace El Instituto de Previsión Social. claro, y también lo que hace la AFC, el De fondo Seguro de cesantía, ¿cierto? También se Precisamente. compara. Otro tema que entró harto en confusión y en discusión fue la creación de un seguro social, la creación de un complemento por cuidado a terceros, ya personas que ¿Sí? trabajan cuidando personas con dependencia funcional, y también la compensación por la expectativa de vida en favor de las mujeres, ¿ya? Seguro social, complemento de cuidado a terceros, complemento a favor de las mujeres por expectativa de vida. ¿Qué se aprobó y qué se rechazó de eso? Se aprobó todo eso. Lo que no se aprobó es el cómo se va a financiar eso, que sería a través de la cotización extra. Ah, ya, no se aprobó ese 6% del que estábamos hablando antes. Exactamente. Se aprobaron estas intenciones del Seguro Social y el Seguro Social propiamente tal, pero no el financiamiento. Ya. Entonces, no, por eso había que ir viendo este programa, tenía que ser sí o sí de qué se aprobó y qué no se aprobó, porque la verdad es que puede ser bastante confuso. Por ejemplo, aquí yo también tengo en mis apuntes anotado que se aprobaron cambios relevantes respecto a la PGU, a la Pensión General Garantizada Universal, ¿ya? Que va a existir un incremento, un efectivo incremento, sí, como bien estaban prometiendo de que tenía que subir a 250.000 pesos. Pero tampoco se aprobó como todo de una. Entiendo que ahora va a ser un incremento como más acotado, más lento, no va a ser va a ser gradual, esa es la palabra. Sí, va a ser más gradual. Y de hecho es un poco lo que advertía precisamente el Consejo Fiscal Autónomo en la discusión de Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, que lo que debía pasar es que si la PGU aumentaba, bueno, y además que el proyecto de ley a raíz del aumento de la PGU le da más función al Consejo Fiscal Autónomo, es que el aumento de la PGU tenía que ir sí o sí condicionado, y idealmente, al aumento, no sé si decir la existencia o la presencia de mayores ingresos estructurales, que dejando fuera la minería. Entonces, si aumentan esos ingresos estructurales, que son del balance estructural de la regla fiscal que tenemos, entonces lo que recién ahí se puede gatillar el aumento gradual de la PGU. Caso contrario, seguiríamos manteniendo el mismo monto, lo cual yo encuentro que es responsable en términos fiscales, porque si no hay recursos, ¿qué aumentar a base de deuda? Es que ese es el tema. Tope prudente. Ese es el tema, porque si vemos que se aprobaron algunos aumentos, se aprobaron algunos complementos y algunos seguros,
pero no se Sí. aumentó la cotización, ¿cierto?, del 3 al 6% en cualquier modalidad de la que estemos viendo. La Ujú. pregunta es, ¿dónde va a salir ese dinero? Y lo más probable es que pretendan sacarlo de las llamadas rentas generales de la nación, que terminan siendo Exacto. impuestos, ¿cierto? De Puestos una generales. forma. Impuestos generales, como le dicen. ¿Ya? Ujú. Y al final, técnicamente, eso no es cotizaciones, no es seguro social, sino que es simplemente, digamos, financiamiento estatal derechamente. ¿Ya? Ujú. Y hay un último ítem que me llama la atención, que tiene que ver con el autopréstamo. ¿Qué sería este autopréstamo? Uy, no. El autopréstamo, básicamente, como lo están considerando hoy día, es un retiro de fondo de pensión. Lo mismo que Ya, tuvimos en 2020 y 2021, con la diferencia de que legalmente tienes que devolver esa plata con un tope de 1.100.000 pesos sí, aproximadamente, si no me piden equivoco. 100.000. Sí, porque son 30 UF. Sí, son 30 UF. Entonces, claro, más técnico 30 UF es más como tope. Entonces, lo que pasa acá es que funciona como un retiro. Y, es- Claro, y ese es el motivo por el cual los personajes del PDG, Partido de la Gente, aprobaron la idea de legislar, porque está la idea del autopréstamo de fondo. esa fue la moneda de Que cambio, la no es, verdad. sí, ahora, no estaría mal por sí solo el autopréstamo si tuviéramos unas condiciones macroeconómicas sin precedentes, digamos, tanto la cuenta corriente como la cuenta financiera de lo mejor posible, como en los años 90-2000, antes de la crisis subprime. Yo creo que uno recién ahí, y las condiciones laborales y de ingresos, yo creo que recién ahí uno podría pensar en discutir el autopréstamo, pero dadas las condiciones en las que estamos ahora, no. Es que parece una medida contradictoria porque estamos intentando mejorar las pensiones, Sí. evitar la precariedad que sufren las personas en avanzada edad, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, Ujú. al permitir el autopréstamo, estamos quitando financiamiento y estamos, por decirlo así, demoliendo o quitando fondos para las futuras pensiones de las personas. Entonces, al final no tiene mucho sentido. Puedo comprender Claro, que quizás fue estaban una moneda de ¿Mm? cambio para intentar conseguir algunos votos, pero finalmente es una medida que en particular rema al contrario de todo lo que se quiere hacer con la reforma previsional. Es que el Estado está fomentando aquí el ahorro y el desahorro. Claro, Precisamente lo que dijiste, contradictorio. bien. Y es populista además. No, Pensar está en el claro, futuro porque no es por lo menos. es dinero para ahora, pero no estamos pensando en los años futuros, claramente. Efectivamente. Entonces ahí está en riesgo la reforma y vamos a ver si es que no se nos va ni a la deriva, logramos enmendar bien la situación, la discusión, o si no, vamos a tener que saludar a la reforma previsional que se nos va, como lo puse en mi última carta al director. Oye, ya, como conclusión entonces, porque hemos estado viendo lo que se aprobó y lo que no se aprobó, ¿cierto? Un Ujú. breve resumen de lo aprobado y lo rechazado. Sí. ¿Cómo ves tú la situación actual de la reforma de pensiones? A tu parecer, si es correcto lo que se aprobó, si es correcto lo que se rechazó. Comentarios finales, por decirlo así. Sí, yo creo correcto en general lo que se aprobó, porque creo que es necesario un seguro social. Y de hecho, no estoy seguro si se aprobó también la idea de la solidaridad intergeneracional de 0,1 UF por año cotizado. Eso no Lo dejamos anotado ahí, lo dejamos ahí para no revisar. como pendiente. Pero lo que sí creo un error que se haya rechazado el tema del administrador centralizado. Porque si estamos separando funciones, lo lógico es que se hubiese aprobado. Ahora, cómo lo hará el Senado para volver a retomar el administrador de pensiones? Porque no podemos tener los gestores de inversiones sin tener un ente administrador. Eso ya sería ilógico por sí mismo. Entonces, yo creo que como comentario final hay que esperar a lo que haga el Senado, que empiezan en marzo, si no me equivoco, las discusiones en comisión, y ver cómo restituyen la parte de administración, si incluyen ya licitaciones y todo el tema. Ahí habrá que ver. Pero en general lo que se aprobó encuentro que estuvo correcto. Y en el caso de la PGO en particular fue responsable la gradualidad y el gatillo que se colocó
para que empezara a funcionar el aumento de la PGU. Eso. Bien, pues, muchísimas gracias, Felipe, por tu ayuda y por tu asistencia para tratar este tema de las pensiones. Obviamente va a ser recurrente, me refiero a que ya en unos meses más vamos a tener que tratar sobre lo que seguramente va a producir el Senado, ¿ya? Así que ahí nos veremos de nuevo. Muchísimas gracias, Bueno, Felipe. gracias, Carlos. Y recuerden a todos ahí seguir a Economía con Pipe, ¿cierto? En las Ujú. redes sociales, en Instagram, y ya que ahí publicas tus columnas y otras infografías también. Eso, y lo mismo seguir a Carlos y a Fundación Cívica Popular y que sigan también el podcast de Cívica Pop. Eso. Ya pues, señor, que esté muy bien. Nos vemos. Hasta luego. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao.